Adalira Morales puso el último plato en el tendedero y miró el reloj que había sobre la cocina. Las 9:30 de la noche. Emiliano tenía que haber vuelto de la fábrica hacía una hora, pero aún no estaba. El pollo asado en el horno ya se había secado, el arroz se había convertido en una masa pegajosa y la ensalada de tomate estaba cubierta de manchas oscuras del aliño. Cubrió el plato con una tapa y lo metió en la nevera. En 8 años de matrimonio, esto había ocurrido con regularidad, sobre todo en los últimos meses. Emiliano llegaba cada vez más tarde después de su turno, explicando que se debía a las horas extraordinarias o a reuniones con compañeros. Adalira ya no creía esas explicaciones, pero prefería no montar una escena. En su pequeño piso de las afueras de São Miguel do Oeste, cualquier escándalo podía ser oído por los vecinos a través de las finas paredes. Su casa estaba en un barrio obrero donde la mayoría de los hombres trabajaban en la acería local. Edificios de 2 plantas con pintura desconchada y balcones oxidados se alineaban en las estrechas calles, y entre ellos crecían árboles achaparrados cubiertos de polvo industrial. Adalira pensaba a menudo en lo mucho que le gustaría vivir en el centro de la ciudad, en una de esas casas de bonitas fachadas y patios bien cuidados por las que pasaba cada mañana de camino al trabajo. El sonido de las llaves en la cerradura la puso tensa. Emiliano entró, tambaleante, oliendo a cerveza barata. Su uniforme de trabajo estaba arrugado y su camisa tenía una mancha oscura de aceite de máquina. La fundición, donde trabajaba desde hacía 12 años, absorbía la vida de las personas, convirtiéndolas en criaturas hoscas y constantemente descontentas. Adalira recordaba cómo, en los primeros años de su relación, Emiliano había soñado con encontrar otro trabajo, tal vez con montar su propio pequeño negocio. Pero los sueños habían ido muriendo bajo el peso de la rutina diaria y el escaso salario. ¿Dónde está la cena?, murmuró sin saludar. En la nevera. ¿La caliento? Caliéntala, imitó su tono. ¿Por qué está en la nevera? ¿Se supone que tengo que comer comida fría después de 12 horas en la fábrica? Adalira sacó en silencio un plato y lo metió en el microondas. Sabía que cualquier palabra ahora sería motivo de escándalo. Emiliano se sentó a la mesa sin quitarse los zapatos sucios y la miró con ojos turbios. El olor a sudor, aceite de máquina y alcohol llenaba la pequeña cocina. «Otra vez andas con esa cara de disgusto», murmuró. «¿Crees que es fácil para mí trabajar para estos idiotas? He dado mi vida por vosotros y ni siquiera sabéis cocinar una comida en condiciones. Cociné a las 7 como siempre. Dijiste que estarías aquí a las 7:30. No te hagas el listo», gritó Emiliano golpeando la mesa con el puño. «Me estoy rompiendo el culo para darte de qué vivir y tú te pones caprichoso. ¿Dónde estaba mi comida cuando llegué? En la nevera, como si fuera un perro». Adalira se estremeció. Últimamente, esos arrebatos de cólera eran cada vez más frecuentes. Emiliano solía callarse cuando estaba descontento, a lo sumo un murmullo en voz baja. Pero ahora gritaba por cualquier motivo y a veces incluso sin motivo alguno. La vecina de abajo, doña Carla, ya le había insinuado 2 veces que oía las riñas familiares. Sonó el microondas. Adalira puso el plato delante de su marido, procurando no mirarle a los ojos. Emiliano empezó a comer con avidez, lanzándole de vez en cuando miradas furiosas. Nunca había sido así. Cuando se habían conocido 9 años atrás en una fiesta del pueblo, había parecido un tipo serio y de fiar, trabajador, sin malos hábitos, soñando con su propia casa y sus hijos. Entonces aún sonreía, bromeaba, le llevaba flores y le hacía cumplidos. Planeaban comprar un terreno fuera de la ciudad y construir una casa, tener hijos, tal vez montar una pequeña granja. Pero los años en la fábrica le cambiaron. Primero se volvió cansado y silencioso, luego irritable, y en los últimos 6 meses se convirtió en un auténtico tirano. Ya no se hablaba de planes para el hogar y los hijos. Cuando Adalira abordó el tema con cautela,
Emiliano respondió que con su sueldo apenas llegaban a fin de mes y que no era momento de soñar. Y además, continuó, llenándose la boca de arroz, ¿qué haces todo el día? ¿Pintarle las uñas a las tías y pensar que es trabajo? Te traes los céntimos a casa y luego vuelves con tus quejas. Adalira apretó los dientes. Su sueldo en el salón de belleza era pequeño, unos 700 reales al mes, pero daba cada real al presupuesto familiar. Emiliano, en cambio, gastaba gran parte de su dinero en cerveza con sus amigos, aunque él siempre lo negaba. Ella sabía que una jarra de cerveza costaba 5 reales en el bar Amigos, y él pasaba allí varias horas todos los días después del trabajo. Mañana voy al médico, intentó cambiar de tema. Hace un mes que me duele la espalda de cargar con sacos de comida. ¿Al médico?, resopló Emiliano. ¿Otra vez malgastando el dinero en tonterías? No te duele nada, solo quieres hacer el vago. Emiliano, hablo en serio, el dolor no desaparece, especialmente por la mañana. A todas las mujeres les gusta fingir estar enfermas. No quieren trabajar, así que se inventan enfermedades. ¿Quién va a pagar al médico? Yo, por supuesto. Todo corre de mi cuenta en esta casa. Adalira sintió un nudo familiar en la garganta. Antes Emiliano se preocupaba por su salud, la llevaba al médico y le compraba las medicinas. Ahora veía cualquier dolencia como un intento de gastar dinero extra o de eludir las tareas domésticas. «Me voy a la cama», dijo ella en voz baja. «Vete, vete. Asegúrate de que la cena esté caliente mañana, ¿vale? Y no me pongas más caras de mala leche. Estoy harta de ver tu cara de disgusto». Adalira asintió y se dirigió al dormitorio. Detrás de ella oyó que Emiliano ponía la televisión a todo volumen. Seguramente los vecinos de abajo estarían golpeando el techo, pero no le importó. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. No quería dormir, su mente daba vueltas como una ardilla en una rueda. ¿Qué había pasado con su matrimonio? ¿Cuándo habían cambiado las cosas tan drásticamente? Recordaba su boda 8 años atrás, modesta pero alegre. Emiliano había sido un novio gentil y atento, habían bailado hasta el amanecer y le había susurrado al oído cuánto la amaba. Los primeros años fueron realmente felices, a pesar de las dificultades económicas. Soñaban juntos, hacían planes, se apoyaban mutuamente. El punto de inflexión llegó hace unos 3 años cuando cambió la dirección de la fábrica. El nuevo jefe de taller resultó ser un hombre duro que exigía más productividad a los trabajadores, pero no les aumentaba el sueldo. La jornada laboral se alargaba de 8 a 10 y a veces a 12 horas, y las horas extraordinarias se pagaban a precio de miseria. Muchos compañeros de Emiliano se marcharon, pero él se quedó. Prácticamente no había otro trabajo en la ciudad. Fue entonces cuando empezó a beber. Al principio un poco, para aliviar el estrés después de un turno. Luego, cada vez más. Y con el alcohol llegó la agresividad. Adalira intentaba comprenderle, apoyarle, pero Emiliano rechazaba cualquier intento de acercamiento. De la sala de estar llegaba el rugido de la televisión, alguna película de acción con tiroteos interminables. A Emiliano le encantaban esas películas, decía que le ayudaban a distraerse de sus problemas. Adalira cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, cómo habían elegido aquel piso, cómo lo habían amueblado, cómo habían comprado los muebles a plazos, cómo habían disfrutado de cada pequeña cosa. La televisión se apagó hacia medianoche. Emiliano se dirigió al dormitorio, respirando con dificultad y tambaleándose. Se tumbó en su lado de la cama sin desvestirse, y al cabo de unos minutos roncó. Adalira se tumbó a su lado sintiéndose infinitamente sola. El día siguiente comenzó como de costumbre. Emiliano se fue a la fábrica a las 6 de la mañana sin siquiera despedirse. Adalira se aseó y a las 8 ya estaba en el salón de belleza María Fernanda. El pequeño establecimiento de la calle principal tenía 15 años de existencia y atendía principalmente a lugareños de mediana edad.
La propietaria, doña María, era una mujer práctica y justa, pero no demasiado ambiciosa. La peluquería le proporcionaba unos ingresos constantes, aunque escasos, y no quería más que eso. El salón estaba situado en la planta baja de un antiguo edificio colonial en el centro histórico de la ciudad. 3 sillas para los clientes, 2 puestos de trabajo para los maestros, un pequeño mostrador con barnices y cremas. Todo era modesto, pero limpio y acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotos de peinados de revistas de hace 10 años, y en un rincón había una vieja radio que ponía música popular todo el día. Doña María saludó a Adalira como de costumbre, discreta pero amable. Anciana de unos 60 años, era peluquera desde hacía más de 40 y conocía bien su oficio. Sus clientas le eran fieles desde hacía años y algunas habían traído a sus hijas adultas. «Buenos días, Adalira. ¿Cómo va todo por casa?» «Bien, doña María», respondió ella automáticamente. No era costumbre quejarse de problemas personales a su jefa. «Hoy hay muchas notas. Doña Teresina viene a las 9, luego doña Gloria, y después de comer doña Carmen y su hija. Estarás ocupada». Adalira asintió y empezó a preparar su puesto de trabajo. Dispuso las herramientas, comprobó los barnices, limpió las superficies. Aquella rutina la tranquilizaba, la ayudaba a olvidarse de sus problemas domésticos. Se siente necesaria y útil en el salón. Los clientes le agradecen su trabajo, elogian su pulcritud y habilidad. Aquí no era una inútil, como la llamaba Emiliano, sino una profesional. La primera clienta fue Teresina Almeida, la esposa del dueño de la tienda de muebles. Mujer corpulenta de unos 45 años, venía cada 15 días a hacerse la manicura y siempre hablaba largo y tendido de sus asuntos domésticos. Adalira conocía todos los detalles de la vida de la familia Almeida. ¿Qué notas sacaban sus hijos? ¿Cuánto costaban los muebles nuevos del salón? ¿Cómo luchaba doña Teresina con su peso? ¿Qué platos cocinaba para las celebraciones familiares? Normalmente, doña Teresina entraba en el salón con una amplia sonrisa, saludaba a todo el mundo, preguntaba por su salud, indagaba sobre las noticias, pero hoy estaba distante, distraída. Saludaba secamente, se sentaba en su silla y miraba por la ventana. «¿Cómo van las cosas por casa?», preguntó Adalira, empezando a cortarse las cutículas. «Lo de siempre», respondió Teresina, pero había cierta incertidumbre en su voz. «Roberto está trabajando mucho, los niños están estudiando». Normalmente, en ese momento, dona Teresina se lanzaba a relatar detalladamente lo que su marido le había dicho en el desayuno, cuáles eran sus planes para el fin de semana, cómo había elogiado su vestido nuevo, qué regalos había hecho a los niños. Podía hablar durante 1 hora de cómo Roberto había elegido un perfume para ella, o de cómo habían planeado unas vacaciones juntos. Pero hoy estaba callada, mirándose distraídamente las uñas. «¿Y cómo está el señor Roberto? Dicen que le va bien», continuó Adalira con cautela. «Sí, negocios», Teresina dudó. «Se ha vuelto muy ocupado, ya ves. Llega tarde, se va temprano. Dice que necesita ampliar su negocio». Adalira percibió algo familiar en el tono de su cliente. Las mismas notas de incertidumbre y ansiedad que cada vez oía más en su propia voz cuando hablaba con sus amigos sobre su matrimonio. La misma forma de responder a las preguntas sin responder realmente. «Es bueno que el negocio crezca», dijo con cautela. «Sí, claro que es bueno», asintió Teresina rápidamente, pero sus ojos seguían tristes. «Es que a veces parece que los hombres se centran demasiado en su trabajo y se olvidan de sus familias». Se quedó callada un momento y luego añadió: «¿Y tú? ¿Emiliano también trabaja mucho?» «Sí, hay muchos pedidos en la fábrica», contestó Adalira con evasivas. «A menudo llega tarde». «Entiendo», asintió Teresina. «A veces te preguntas si se acuerda de que tiene mujer. ¿O no eres más que un mueble, como un frigorífico o un televisor?» Adalira se estremeció. Aquellas palabras parecían describir sus propios sentimientos.
De hecho, Emiliano la trataba así últimamente, como un mueble que debe cumplir su función sin reclamar atención. Supongo que todos los hombres son así, intentó excusarse. No sé, Teresina negó con la cabeza. Mi madre siempre decía que si un hombre deja de fijarse en su mujer, es que se ha fijado en otra. Pasaron el resto del trámite en silencio. Teresina pagó y se fue, dejando a Adalira sola con sus pensamientos. Reconoció sus propias dudas y temores en el comportamiento de su clienta. También doña Teresigna sospechaba que su marido había cometido adulterio, y si era así, ¿podría ser que no fuera la única con un problema? Los siguientes clientes eran más habladores, y el trabajo distraía a Adalira de sus tristes pensamientos. Doña Gloria, profesora de una escuela local, hablaba de problemas con sus alumnos. Doña Carmen había traído a su hija de 14 años a hacerse la manicura por primera vez y estaba muy emocionada. La niña estaba avergonzada y sonrojada, mientras su madre le daba consejos sobre cómo cuidarse las uñas. Observando a la pareja, Adalira pensó en cómo una vez había soñado con tener una hija. Emiliano también quería tener hijos, incluso eligieron nombres, discutieron a quién se parecería el niño, pero luego los planes se pospusieron. Primero tenían que ahorrar dinero, luego comprar un piso más grande, luego esperar un aumento de sueldo. Y ahora el tema de los hijos no salía en absoluto. Emiliano decía que con su sueldo apenas sobrevivían solos. ¿Qué hijos había? A la hora de comer, Adalira fue a la tienda de telas donde trabajaba su mejor amiga, Claudia Ribeiro. Eran amigas desde el instituto, y Claudia era la única persona a la que Adalira podía confiar sus preocupaciones. La tienda estaba a unas manzanas de la peluquería, en un pequeño edificio de una planta junto al mercado. Claudia estaba de pie detrás del mostrador, tendiendo nuevas muestras de tela de algodón. Una mujer de 30 años, pelo corto y oscuro y ojos castaños muy vivos, siempre se mostraba optimista y trataba de apoyar a los que la rodeaban. Soltera, vivía sola en un pequeño piso encima de una tienda y soñaba con conocer a un hombre digno. Pero en su pequeña ciudad no había mucho donde elegir, y la mayoría de los solteros de su edad no eran ni educados ni ambiciosos. Claudia sonrió al ver a su amiga, pero enseguida notó su expresión preocupada. ¿Qué le pasa? ¿Otra vez Emiliano? No lo sé, Claudia. Algo va mal y no consigo averiguar qué es. Entraron en la pequeña habitación que había detrás de la tienda, donde Claudia preparaba té para los clientes y almorzaba. Servía a la vez de cocina, sala de estar y dormitorio. Una cama, una mesa, una cocina y un fregadero cabían en un espacio de 4 por 4 metros, pero Claudia se las había arreglado para hacerlo acogedor. De las ventanas colgaban cortinas brillantes, cuadros y pequeñas pinturas adornaban las paredes, y siempre había un jarrón con flores frescas sobre la mesa. Adalira se sentó en la única silla y suspiró pesadamente. Claudia puso la tetera y se sentó en la cama frente a su amiga. «Cuéntame», dijo en voz baja. Ahora estaba distinto. No es que estuviera enfadado, ya lo había estado antes, después de lo de la fábrica. Desapegado. Como si yo ya no existiera para él. Llega tarde a casa, contesta a las preguntas con respuestas de una sola palabra, y si intento hablar con él de algo serio, enseguida se pone a gritar. Tal vez haya un problema en el trabajo. Dicen que la fábrica piensa volver a hacer recortes. Yo creo que no. Anoche estaba lavando su camisa y encontré un recibo del Tropicana Café. Nunca hemos estado allí, Claudia. Es un lugar caro, no podemos darnos el lujo de ir. Y el cheque era para 2 personas. 2 cafés, 2 pasteles. Claudia frunció el ceño. En efecto, el café Tropicana estaba considerado uno de los más caros de la ciudad. Solo la gente adinerada o las parejas de enamorados iban allí en ocasiones especiales. Una taza de café costaba allí tanto como lo que Emiliano se gastaba en una cerveza en toda una noche. Y además, continuó Adalira, tenía una colonia nueva, cara, en un frasco precioso.
Dice que sus colegas se reunieron y se la regalaron por su cumpleaños, pero su cumpleaños fue hace 3 meses y la colonia le llegó la semana pasada. Adalira, ¿alguna vez pensaste? Lo he pensado. Claro que sí, pero me da miedo especular. ¿Qué haría si fuera verdad? No tengo dinero, ni casa, ni un buen trabajo. ¿Quién me contrataría a los 32 años sin estudios y sin más experiencia que pintar uñas? Claudia se sentó junto a su amiga y le cogió la mano. Su propia vida tenía sus propios problemas. Vivía sola, trabajaba por un pequeño sueldo y soñaba con el matrimonio que nunca llegaba. Pero ahora solo pensaba en su amiga. Quizá deberías hablar con él directamente. Ya sabes cómo se ha vuelto. Cualquier conversación seria se convierte en un escándalo. ¿Y si le acuso de engaño y me equivoco? Nunca me lo perdonaría. Y si tengo razón, ¿qué pasa? Y si tienes razón, al menos sabrás a qué atenerte, dijo Claudia en voz baja. Adalira guardó silencio. En el fondo ya sabía la respuesta, pero no quería admitirlo ni siquiera ante sí misma. Era demasiado aterrador imaginarse sola. Dona Teresina estuvo aquí esta mañana, dijo, cambiando de tema. También ha estado rara. Normalmente habla durante horas de su marido, pero hoy apenas lo ha mencionado, y tenía la misma cara que yo últimamente. ¿Crees que ella tiene el mismo problema? No, no lo sé, pero pensé que ocultaba algo. Ya sabes cómo es cuando tratas de parecer feliz, pero realmente estás destrozada por dentro. Incluso insinuó que si un hombre deja de fijarse en su mujer, significa que se ha fijado en otra. Claudia asintió. Había visto esa expresión en el rostro de Adalira con demasiada frecuencia en los últimos meses. La expresión de una mujer que intenta convencerse de que todo va bien, aunque el mundo se desmorone bajo sus pies. Y si intentaba averiguarlo, no sobre doña Teresina, por supuesto, sino sobre su marido. Tal vez alguno de los vecinos vio u oyó algo. No quiero que todo el vecindario cotillee sobre nuestra familia. Seguro que le oyen gritarme por las noches. Dona Carla, la de abajo, ya lo ha insinuado 2 veces. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé, Claudia. Sinceramente, no lo sé. A veces creo que me estoy volviendo loca con estas sospechas. Y a veces pienso que es obvio y que solo soy una cobarde que tiene miedo de enfrentarse a la verdad. Permanecieron sentadas en silencio unos minutos más. Claudia se dio cuenta de que su amiga estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pero no sabía cómo ayudarla. Los consejos parecían inútiles y la simple simpatía insuficiente. «Sabes», dijo Claudia por fin, «quizá deberías pensar en ti misma, no en si te engaña o no, sino en qué quieres tú de la vida. No vas a soportar sus gritos y humillaciones el resto de tu vida, ¿verdad? ¿En qué puedo pensar? No tengo dinero, ni educación, ni perspectivas. ¿Dónde voy a ir? ¿Con mis padres? Apenas pueden llegar a fin de mes. ¿Y a ti? Apenas cabes en tu propia habitación. No lo sé, Adalira, pero vivir en constante miedo y humillación no es la respuesta. Tal vez deberías tratar de conseguir un trabajo extra. ¿O hacer un curso o algo? ¿Con qué dinero? Emiliano cuenta cada centavo. Si digo que quiero gastar dinero en un curso, armará tal escándalo que se enterará todo el barrio. La tétera hirvió y Claudia preparó té. Lo bebieron en silencio, cada una pensando en otra cosa. Adalira se preguntaba cómo había llegado su vida a esta situación. ¿Cuándo se había vuelto tan dependiente de su marido que temía siquiera pensar en ser independiente? ¿Cuándo había dejado de ser un individuo para convertirse en un apéndice de la vida de otra persona? Adalira volvió a casa del trabajo a la hora de siempre, sobre las 7 de la tarde. En su bolso llevaba comida para la cena, un paquete de arroz, un poco de pollo picado y verduras para la ensalada. El dinero solo le alcanzaba para lo esencial, pero esperaba cocinar algo sustancioso y sabroso. El ambiente en la casa se había vuelto tan tenso en las últimas semanas que Adalira hizo todo lo posible por evitar otro escándalo.
Mientras subía las escaleras del tercer piso, oyó música procedente del piso. Era extraño. Emiliano solía llegar tarde del trabajo y solo ponía música los fines de semana. Adalira buscó las llaves en el bolsillo y se quedó inmóvil en la puerta. Las voces al otro lado de la puerta eran claramente masculina y femenina. No reconoció la voz de la mujer. El corazón le latía con más frecuencia. Adalira introdujo la llave en la cerradura y la giró con cuidado. La puerta se abrió en silencio. El pasillo olía a perfume femenino barato, un aroma dulce y empalagoso que contrastaba fuertemente con los olores habituales de su casa. «¡Emiliano!», gritó, entrando en el pasillo. La música se detuvo bruscamente. Se oyeron crujidos y voces apagadas procedentes del salón. Adalira caminó lentamente por el pasillo y se detuvo en la puerta del salón. Lo que vio la dejó helada. Sentada en el sofá había una joven de unos 28 años, delgada, con el pelo largo teñido y un maquillaje brillante. Llevaba un vestido rojo corto que costaba claramente más que todo el guardarropa de Adalira. Emiliano estaba a su lado, abotonándose la camisa. Al ver a su mujer, su rostro se contorsionó, no de vergüenza o culpabilidad, sino de irritación. «Me alegro de que hayas venido», dijo sin intentar explicarse. «Tenemos que hablar». El desconocido miró a Adalira con curiosidad, como si fuera una pieza de museo. No había vergüenza ni arrepentimiento en su mirada, solo fría indiferencia. Se arregló el pelo y sonrió a Emiliano como si la presencia de su mujer no le molestase en absoluto. «Emiliano, ¿qué pasa?», preguntó Adalira en voz baja. «Esto es lo que pasa», señaló a la mujer. «Esta es Nereida. Llevamos viéndonos 3 meses, y he tomado una decisión. Nos vamos a divorciar». Las palabras golpearon a Adalira como un golpe físico. Lo sabía, lo sospechaba, se había preparado para ello, pero cuando sucedió, no hubo preparación que pudiera mitigar el dolor. La bolsa de la compra se le cayó de las manos y las naranjas rodaron por el suelo. «¿Divorcio?», intervino ella. «Emiliano, ¿podemos hablar en privado?». «No hay nada de qué hablar», dijo él. «Ya está todo decidido. Nereida se muda aquí, y tú vas a recoger tus cosas y marcharte, preferiblemente esta noche». Nereida se levantó del sofá y se acercó a Emiliano, rodeándole la cintura con el brazo. El gesto parecía una demostración de poder, una reivindicación de territorio. Adalira se fijó en que la mujer llevaba anillos caros en el dedo y su bolso, obviamente, no era barato. «¿A dónde voy?», preguntó Adalira con voz temblorosa. «No es asunto mío. Con tus padres, con tus compañeros, a la calle. Estoy harta de mantenerte. Llevo 8 años arrastrándote a mis espaldas y no sirve de nada. No sabes cocinar, no ganas dinero, no tienes hijos. ¿Por qué debería tener una esposa así?». Cada palabra era como una bofetada. Adalira sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y humillación. Especialmente dolorosas fueron las palabras sobre los hijos. Ella siempre los había deseado, pero Emiliano seguía posponiendo la cuestión, alegando falta de dinero. «Emiliano, por favor, hablemos de esto con calma. Quizá podamos arreglar algo». «No hay nada que arreglar», levantó la voz. «He encontrado una mujer que me aprecia, que no tiene un peso muerto alrededor del cuello. Nereida trabaja de cajera en un supermercado, pero es joven, guapa e interesante para estar con ella. ¿Y tú?», miró a Adalira con desprecio. «Mírate a ti. ¿En qué te has convertido? Aburrida, siempre disgustada. Ni siquiera merece la pena hablar contigo». Nereida soltó una risita, y el sonido cortó el silencio como un cuchillo. Adalira la miró más de cerca. La joven era realmente hermosa, pero parecía artificial. Maquillaje demasiado brillante, ropa demasiado provocativa, pose demasiado segura. No había calidez ni amabilidad en sus ojos, solo frío cálculo. «Iré a hacer las maletas», dijo Adalira, intentando mantener intacta su dignidad. «Date prisa», dijo Emiliano. «Tenemos planes para esta noche».
Adalira se dirigió al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sacar su vieja bolsa de viaje del armario. ¿Qué llevarse? No tenía mucha ropa, y casi toda era vieja y raída. Emiliano nunca le había dado dinero para renovar su guardarropa, lo consideraba un despilfarro. Metió mecánicamente en el bolso algunos vestidos, ropa interior y zapatos. Las únicas joyas que tenía eran una alianza y unos pendientes pequeños que le habían regalado sus padres para la boda. Sus documentos estaban en la cómoda: el pasaporte, el certificado de matrimonio y el título de bachillerato. Los cogió, aunque el certificado de matrimonio parecía ahora una burla. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, enamorados, miraban al objetivo con tanta esperanza en los ojos. Adalira cogió el marco con las manos y lo devolvió a su sitio. El hombre de la foto ya no existía. Del salón llegaban voces y risas. Nereida le estaba contando algo a Emiliano, y él se reía a carcajadas como hacía años que no se reía con Adalira. El dolor en el pecho empeoraba, pero se obligó a concentrarse en hacer las maletas. No tenía mucho dinero, 300 reales de su último sueldo. Emiliano le había quitado casi todo lo que ganaba, dejándole solo para pequeños gastos. Ahora ese dinero era todo lo que tenía. «¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí?», gritó Emiliano desde el pasillo. «No tenemos tiempo para esperarte». Adalira cerró la cremallera de su bolso y salió del dormitorio. En el salón, Nereida ya se sentía como una señora en toda regla. Reordenaba los cojines del sofá, miraba los muebles, hacía planes para redecorar el piso. Emiliano la miraba con una adoración que Adalira no había visto en sus ojos en años. «Ya está», dijo ella. «Me voy». «Ni se te ocurra volver», le advirtió Emiliano. «Mañana voy a pedir el divorcio. El piso está a mi nombre, así que no cuentes con nada». Adalira asintió. Sabía que el piso estaba a nombre de su marido. Cuando lo compraron, ella no tenía trabajo fijo y el préstamo solo se lo habían dado a Emiliano. En aquel momento no le había parecido importante. Eran una familia y pensaban vivir juntos el resto de sus vidas. Se dirigió a la puerta y se volvió. Emiliano, ¿y el cheque del café Tropicana? ¿También lo llevaba ella? Sonrió. «Y tú no eres tan tonto como pareces». «Sí, era con Nereida, y la colonia que me regaló, y muchas otras cosas que ni siquiera sabes». Esa fue la gota que colmó el vaso. Así que no solo la había engañado, sino que se había gastado en una amante el dinero que le había negado a su propia esposa. Adalira sintió una oleada de rabia surgir en su interior, pero la reprimió. Lo importante ahora era mantener la dignidad y marcharse. Salió del piso sin darse la vuelta. Detrás de ella oyó la risa de Nereida y la voz de Emiliano. «Por fin podemos vivir en paz». La puerta se cerró con un chasquido sordo. Adalira se quedó en el rellano con el bolso en las manos, sin saber a dónde ir. 8 años de matrimonio habían terminado en 15 minutos. Toda su vida cabía en una vieja bolsa de viaje. La puerta de la vecina estaba entreabierta, y dona Carla, una mujer mayor que siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en la casa, se asomó. «Adalira, querida, ¿qué te pasa?», preguntó preocupada. «No mucho, doña Carla. Solo voy a casa de una amiga a pasar unos días». «¿Pero qué cara tienes? ¿Y por qué oigo una voz de mujer en tu piso?». Adalira comprendió que era inútil esconderse. Mañana toda la casa sabría de su vergüenza. La noticia de que Emiliano había echado a su mujer por una joven amante se extendería por todo el barrio en cuestión de horas. «Emiliano se va a divorciar de mí», dijo con toda la calma que pudo. «Ha traído a una nueva mujer». Doña Carla jadeó y se llevó la mano al corazón. «Dios santo, ¿cómo podía hacer algo así? ¿Y esta persona está en su casa?». «Sí, ahora es su casa». «¡Qué sinvergüenza!». El vecino estaba indignado. «¿A dónde vas? ¿Por qué no duermes en mi casa? Es estrecha, pero hay sitio en el sofá». Adalira se sintió conmovida por la oferta,
pero se dio cuenta de que no podía aceptarla. Doña Carla era una mujer amable, pero una cotilla terrible. Por la mañana, la historia llegaría a todos los vecinos con detalles y comentarios. Gracias, doña Carla, pero voy a casa de una amiga. Claudia me recibirá. Claro, a casa de Claudia. Es una buena chica, te ayudará. Y ese sinvergüenza. Sacudió la cabeza. 8 años viviste con él, 8 años. Y así te lo pagó. Adalira asintió y se dirigió a las escaleras. Detrás de ella oía a doña Carla murmurando maldiciones a Emiliano y expresando simpatía. Aquellas palabras deberían haberla reconfortado, pero no hicieron más que aumentar su sentimiento de humillación. Al bajar las escaleras, Adalira volvió a oír música y risas procedentes del piso. Emiliano y Nereida estaban celebrando su victoria. Para ellos era un día de liberación, el comienzo de una nueva vida. Para Adalira era el fin de todo lo que conocía y a lo que estaba acostumbrada. Fuera ya había oscurecido. Las farolas iluminaban las aceras desiertas del barrio obrero. La bolsa parecía inesperadamente pesada, a pesar de que solo contenía unas pocas cosas. Adalira caminó despacio por las calles familiares, pasando por delante de las casas donde vivían personas que conocía desde hacía años. Mañana todos sabrían de su vergüenza. La tienda de telas ya estaba cerrada, pero había una luz encendida en la ventana del primer piso. Claudia estaba en casa. Adalira subió las escaleras exteriores y llamó a la puerta. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió y Claudia apareció en el umbral vestida con una bata de casa. «¿Adalira? ¿Qué te ocurre?» Al ver la bolsa en las manos de su amiga, Claudia se dio cuenta inmediatamente de que había ocurrido algo grave. «Me ha echado. Trajo a casa a otra mujer y me dijo que nos divorciábamos». Claudia se apartó en silencio, dejando entrar a su amiga en la casa. La pequeña habitación le pareció sorprendentemente acogedora y segura a Adalira después de todo lo que había pasado. Claudia la sentó en la cama y se sentó a su lado. «Cuéntamelo todo en orden». Adalira contó lo que había visto en casa, la conversación con Emiliano, lo de Nereida, lo rápido que se había desmoronado su vida. Claudia escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. «¡Qué cabrones!», dijo cuando Adalira hubo terminado. «Ni siquiera intentó hablarte como a un ser humano. A lo mejor tiene razón», preguntó Adalira en voz baja. «Quizás sea realmente una mala esposa. No sé cocinar, no gano lo suficiente, no tengo hijos». «No te atrevas a decir eso», la interrumpió bruscamente Claudia. «Eres una mujer hermosa, y él no se merece eso. Eres una gran cocinera, recuerdo tus tartas, y no hay hijos porque él no los quería, los iba posponiendo. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué vivir? Por ahora te quedarás conmigo. Encontraremos un lugar, no te preocupes. Y luego ya veremos. Lo principal es no desanimarse. La vida no se ha acabado». Claudia puso la tetera y sacó ropa de cama del armario. En su pequeña habitación apenas cabían 2 personas, pero estaba dispuesta a apretujarse por su amiga. «Puedo dormir en el suelo», le ofreció Adalira. «No tiene sentido. La cama es lo bastante ancha para las 2. Es como cuando eras niña, ¿recuerdas? Cuando tus padres se peleaban en tu casa, dormías en la mía». Adalira asintió. Efectivamente, muchos años atrás, cuando eran adolescentes, Claudia ya la había acogido durante una crisis familiar. Por aquel entonces, los padres de Adalira habían pasado por una mala racha y la chica se había refugiado en casa de una amiga. La historia se repetía, solo que ahora ambas eran mujeres adultas. «Claudia, no sé cómo darte las gracias». «No necesitas agradecérmelo. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Somos amigas». Bebieron té y hablaron hasta bien entrada la noche. Claudia intentó animar a Adalira, hizo planes para el futuro, sugirió opciones de trabajo. Pero ambas se dieron cuenta de que el camino no sería fácil. Las oportunidades eran limitadas en una ciudad pequeña,
y Adalira no tenía ahorros, ni habilidades especiales, ni contactos. «Mañana irás a trabajar como siempre», le dijo Claudia. «Doña María es una buena mujer, quizá acepte aumentarle el sueldo o darle horas extra. ¿Y si Emiliano aparece en el salón? Podría montar una escena. No lo hará. No le importas, tiene un juguete nuevo. Y no es tan valiente como para avergonzarse en público». Adalira yacía en una cama extraña, en una habitación extraña, pero junto al único hombre que no le había dado la espalda en su hora de necesidad. Fuera de la ventana, los últimos sonidos de la ciudad nocturna se habían desvanecido. A unas manzanas de distancia, en su antiguo piso, Emiliano y Nereida dormían, saboreando su victoria, y ella, tumbada, pensaba en lo que pasaría después, en cómo volver a empezar su vida a los 32 años sin nada que demostrar. Pero lo extraño era que, además del dolor y el miedo, sentía algo más que no entendía. ¿Quizá alivio? Por fin se habían acabado años de tensión, humillación y sospechas. Ahora no tenía que fingir que todo iba bien, no tenía que andar de puntillas por miedo a despertar la ira de su marido. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar libremente. Pasó un mes sin darse cuenta, como en un borrón. Adalira estaba acostumbrada a despertarse en el sofá plegable de la diminuta habitación de Claudia, doblar la ropa de cama y guardarla en el armario para hacer sitio a las actividades del día. El espacio era tan limitado que incluso poner una taza de café era un problema. Había que pensar continuamente dónde poner cada cosa. El ritual matutino se convirtió en rutina. Claudia se despertaba a las 5:30 para ser la primera en entrar en el minúsculo cuarto de baño, y Adalira esperaba su turno sentada en el sofá plegado. Luego se turnaban para desayunar. Solo cabía una persona en la cocina. Claudia salía a abrir la tienda a las 7 de la mañana, y Adalira estaba en el salón a las 8. Trabajar en el salón de belleza de María Fernanda ya no proporcionaba el mismo placer. Adalira realizaba sus tareas mecánicamente, tratando de no pensar en lo que pasaba en su vida. A veces, las clientas le preguntaban por su marido y ella tenía que responder con evasivas. La noticia del divorcio aún no se había hecho pública, pero Adalira sabía que era solo cuestión de tiempo. Doña María notó el cambio de humor de su empleada, pero con delicadeza no la interrogó. La mujer mayor comprendía que las personas tienen dificultades en sus vidas y no creía necesario interferir. Sin embargo, ofreció a Adalira un trabajo extra: fregar el suelo y limpiar el salón después del cierre, por 100 reales más al mes. Todas las tardes, cuando el último cliente se marchaba y doña María cerraba la caja registradora y se iba a casa, Adalira se quedaba sola en el salón vacío. Fregaba el suelo, limpiaba los espejos, esterilizaba los instrumentos, ponía cada cosa en su sitio. El trabajo le exigía mucho físicamente, pero le ayudaba a distraerse de sus tristes pensamientos. En el silencio del salón vacío, bajo el suave zumbido del frigorífico donde se guardaban las cremas y las mascarillas, se podía pensar en el futuro. Poco a poco se iba ahorrando dinero. El sueldo principal era de 700 reales, 100 extra por la limpieza, más pequeñas propinas de los clientes. En total, unos 900 reales al mes. Claudia se negaba a aceptar dinero para la vivienda, pero Adalira insistía en pagar al menos la comida y los servicios. Como resultado, le quedaba muy poco para sus necesidades personales. La tramitación del divorcio fue lenta y dolorosa. Emiliano presentó los papeles en el juzgado, exigiendo una disolución formal del matrimonio sin división de bienes. Adalira no podía permitirse un buen abogado, así que recurrió a una clínica de asistencia jurídica gratuita. La joven pasante que llevó su caso le advirtió honestamente de que había pocas posibilidades de recibir una indemnización o parte de los bienes. Lo más duro fue la soledad.
En la pequeña habitación con Claudia, intentaban no molestarse mutuamente, pero la presencia constante de otra persona en un espacio reducido creaba tensión. Claudia era paciente y comprensiva, pero incluso las mejores amigas tienen límites de resistencia. Por las tardes, cuando Adalira volvía del trabajo cansada y agotada, Claudia le contaba las noticias del día, los cotilleos de la tienda, las historias de las clientas. Intentaba animar a su amiga, distraerla de sus sombríos pensamientos, pero las conversaciones solían estancarse. ¿De qué se podía hablar cuando una mujer trabajaba en un salón de belleza y la otra vendía telas, y ambas apenas podían llegar a fin de mes? Adalira pensaba a menudo en que no podría vivir así mucho tiempo. Claudia merecía intimidad, y ella misma necesitaba independencia, pero las opciones eran limitadas. Alquilar un piso independiente con su sueldo era imposible. Incluso el más barato costaba al menos 500 reales al mes. Tenía que buscar una habitación en un piso comunitario o aceptar un trabajo de asistenta. Los domingos, Claudia y ella iban al mercado a comprar comida para la semana. Era casi la única oportunidad de salir de casa y relajarse. Adalira miraba los precios y calculaba para qué tenía dinero. Rara vez compraba carne, sobre todo pollo o pescado barato, verduras y frutas, solo las más sencillas y baratas. A veces se encontraban con conocidos en el mercado, y entonces tenían que responder a preguntas sobre su vida personal. Adalira aprendió a decir que se alojaba temporalmente en casa de una amiga mientras resolvía problemas familiares. La mayoría de la gente asentía comprensiva y no insistía en los detalles. Un domingo, al final de su cuarta semana juntas, Claudia volvió del mercado inusualmente animada. Entró volando en la habitación con las bolsas llenas y enseguida empezó a contarme. Adalira, no te vas a creer a quién he conocido. Valerita Solano, ¿te acuerdas? Estudiamos juntas en la escuela técnica. Adalira recordaba vagamente a aquella chica, una estudiante alta, delgada, siempre vestida a la moda, que destacaba entre las demás por su ambición y confianza en sí misma. Valerita estudiaba económicas y siempre hablaba de grandes planes, de que no iba a pasarse la vida en un pueblecito. Así que, continuó Claudia, descargando sus maletas, ahora es una gran jefa. Tiene una cadena de salones de belleza en la capital del estado. ¿Te lo puedes creer? Tiene 5 locales allí, y todos van muy bien. ¿Y qué hace en nuestra ciudad?, preguntó Adalira sin mucho interés. Está visitando a sus padres y buscando oportunidades de negocio. Dice que quiere expandirse, abrir salones en ciudades más pequeñas. Allí el mercado es menos competitivo y la demanda de servicios de calidad es cada vez mayor. Adalira asintió y siguió guardando la compra. Las historias sobre conocidos de éxito no solían hacer más que resaltar sus propios fracasos. Preguntó por ti, añadió Claudia. Recordó que te dedicabas a la belleza. Le hablé del Salón María Fernanda, de tu experiencia. Valerita se mostró muy interesada. ¿Interesada por qué? Porque conoces el mercado local, a los clientes, sabes lo que la gente quiere. Dijo que es muy importante abrir un nuevo local con alguien que conozca las particularidades locales. Adalira se detuvo y miró a su amiga. ¿A dónde quieres llegar? Valerita quiere conocerte, mañana, en el Café del Sol, a las 3 de la tarde. Dice que tiene una propuesta de negocios. ¿Qué tipo de propuesta de negocios puede hacer una empresaria de éxito a una manicura que friega suelos por 100 reales al mes? No lo sé, pero lo dijo en serio. Valerita no es de las que pierden el tiempo con cháchara. Si quiere quedar, es que hay algo que discutir. Adalira se mostró escéptica, pero Claudia estaba tan entusiasmada con la idea que era imposible negarse. Además, no tenía nada que perder. No perdería su trabajo en la peluquería por una reunión de 1 hora, y si realmente había una oportunidad de cambiar su vida. El día siguiente se hizo interminable. Adalira cumplía con sus obligaciones en la peluquería, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la reunión que se avecinaba.
¿Qué podría ofrecerle Valerita? ¿Un trabajo en uno de sus salones de la capital? Pero para mudarse haría falta dinero, que Adalira no tenía. Y no quería dejar a Claudia, la única persona cercana a ella. A las 2:30 le pidió a doña María una hora libre y se dirigió al Sunshine Café. El pequeño establecimiento del centro estaba considerado uno de los más decentes de la ciudad. Lo frecuentaban empresarios locales, funcionarios, profesores, cualquiera que pudiera permitirse pagar 15 reales por una taza de café. Valerita ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, y Adalira la reconoció de inmediato, a pesar de los años transcurridos. La mujer, de 33 años, parecía una ilustración de una revista sobre gente de éxito. Traje estricto pero elegante, pelo cuidado, maquillaje sutil pero caro. En su muñeca brillaba un reloj que costaba más de lo que Adalira ganaba en un año. ¡Adalira! Valerita se levantó y le tendió la mano para estrechársela. ¿Cómo has cambiado? Siéntate, por favor. Adalira se sentó enfrente sintiéndose incómoda con su sencillo vestido al lado de una mujer tan elegante. Valerita pidió café para las 2 y fue directa al grano. Claudia me contó tu situación. Lo comprendo, el divorcio siempre es duro, pero a veces las dificultades abren nuevas oportunidades. ¿Oportunidades? Sí, verás, he estado investigando el mercado de la belleza pueblerina en nuestro estado. ¿Y sabes lo que he descubierto? Hay una gran necesidad insatisfecha de servicios de calidad. La gente está dispuesta a pagar por un buen trabajo, pero no tiene dónde hacérselo. Adalira asintió. En efecto, solo había 3 salones de belleza en la ciudad y todos ofrecían servicios bastante sencillos a precios bajos. Estoy pensando en abrir aquí un salón de alta gama, continuó Valerita. No de los que se limitan a cortar el pelo y pintar las uñas, sino un verdadero centro de belleza. Procedimientos profesionales, cosméticos de calidad, equipos modernos, un lugar al que venga gente incluso de las ciudades vecinas. Requiere mucha inversión, dijo Adalira con cautela. Por supuesto, pero estoy dispuesta a invertir. La cuestión es quién gestionará un establecimiento así. Necesito una persona que conozca las particularidades locales, que entienda a los clientes, que tenga experiencia en el sector de la belleza. Y esa persona eres tú. Adalira casi se atraganta con el café. ¿Yo? Valerita, solo soy una manicura en un salón normal y corriente. Te subestimas. Claudia me ha dicho que tus clientas te aprecian, que tienes manos de oro y un buen sentido de lo que le gusta a la gente. Y la capacidad de gestión se puede desarrollar. Pero no tengo dinero para invertir. No lo necesitas. Te ofrezco una asociación. Invierto en equipamiento, renovaciones, costes de puesta en marcha. Tú diriges el salón, contratas personal, trabajas con los clientes. Nos repartimos los beneficios a medias. Adalira se quedó en silencio, intentando comprender lo que había oído. Parecía un cuento de hadas, demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué me has elegido a mí?, preguntó al fin. Porque no necesito un gerente a sueldo, sino un verdadero socio, alguien que trate el negocio como si fuera suyo. Estás motivado, empiezas de nuevo y quieres triunfar. Tienes los conocimientos y la experiencia, y lo más importante, eres de aquí, la gente confía en ti. Valerita saca una carpeta de documentos del bolso. Ya he buscado un local en la calle Independencia, en el centro histórico. 200 metros cuadrados, una ubicación perfecta. El propietario está dispuesto a alquilarlo como salón de belleza. Según los cálculos preliminares, si se organiza bien, el salón se amortizará en 1 año y medio. Adalira hojea los documentos, sin entender ni la mitad de las cifras y los términos, pero sintiendo que la emoción crece en su interior. ¿Podría ser una oportunidad real de cambiar su vida? Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Claro que sí, pero no por mucho tiempo. El local puede ser alquilado por otras personas. Si está de acuerdo, en 1 semana firmaremos el contrato de alquiler y empezaremos las reformas. Tengo previsto abrir en 2 meses.
La reunión duró media hora más. Valerita contó sus planes, mostró fotos de sus salones en la capital, explicó los principios de trabajo. Adalira escuchaba como hipnotizada. Por primera vez en mucho tiempo tuvo la esperanza de que la vida podría ser mejor. Al despedirse, Valerita dijo: «Piénsalo bien. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Puedes convertirte en una mujer independiente y de éxito, o puedes pasarte la vida fregando suelos en el salón de otra persona». Adalira volvió con Claudia en un estado de shock emocional. Su amiga estaba ansiosa por contarle lo de la reunión, y cuando se enteró de la oferta de colaboración, se quedó igual de sorprendida. «¿Te das cuenta de la oportunidad que se te presenta?», exclamó. «Tu propio negocio, unos buenos ingresos, independencia». «Pero, ¿y si no funciona?», dudó Adalira. «¿Y si no puedo gestionarlo? ¿Y si los clientes no vienen?». «¿Y si funciona?», objetó Claudia. «¿Qué puedes perder? Un trabajo de manicura por 700 reales, una vida en una habitación extraña en un sofá plegable». Hablaron hasta altas horas de la noche, sopesando los pros y los contras. El miedo fue sustituido por la esperanza, la duda por el entusiasmo. Por la mañana, Adalira había tomado una decisión. 6 meses volaron como un día, llenos de trabajo, planes y constantes avances. A veces, Adalira seguía sin creerse lo que estaba ocurriendo en su vida. Cada mañana, al despertarse en el amplio dormitorio de su piso de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, se preguntaba durante unos segundos dónde estaba. El salón de belleza Bella Forma había abierto exactamente como Valerita había planeado. 2 meses de reformas habían transformado el viejo local de la calle Independencia en un auténtico templo de la belleza. Paredes brillantes, equipamiento moderno, sillones cómodos, cosmética profesional de las principales marcas del mundo. Todo esto era radicalmente distinto de los modestos salones a los que la ciudad estaba acostumbrada. Las primeras semanas fueron inquietantes. Adalira temía que los precios fueran demasiado elevados para la población local, que la gente no entendiera la diferencia entre una manicura normal y los procedimientos profesionales. Pero los temores fueron en vano. El boca a boca funcionó rápidamente y, al mes de abrir, las citas estaban reservadas con semanas de antelación. Valerita venía de la capital una vez cada 15 días, comprobaba informes, consultaba sobre temas controvertidos, traía nuevos cosméticos, pero la gestión principal recaía enteramente en Adalira y lo hacía mejor de lo que se había dado cuenta. Sus dotes organizativas, de las que no se había dado cuenta, estaban a pleno rendimiento. El equipo del salón estaba formado por 5 maestras. Adalira seleccionó personalmente a cada uno de ellos, comprobó sus cualificaciones y les enseñó las normas de trabajo de Bella Forma. La peluquera Marina, la manicura Renata, la esteticista Carla, la masajista Teresa y la universal Juana. Todas eran profesionales, pero fue Adalira quien creó un equipo bien coordinado entre ellas. La jornada laboral empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la tarde. El salón abría 6 días a la semana, con los lunes libres. Adalira pasaba allí de 10 a 12 horas diarias, pero no le resultaba duro. Por primera vez en su vida se dedicaba a un negocio que no solo le reportaba ingresos, sino también satisfacciones. La clientela se fue formando poco a poco. Primero llegaron las mujeres más ricas de la ciudad, esposas de empresarios locales, directoras de escuela, comerciantes. Luego llegaron las profesoras, las enfermeras, las empleadas de banca, las que podían permitirse gastar más de lo habitual en belleza. Por último, había clientas de ciudades vecinas que acudían a Bella Forma. La propia Adalira atendía a los clientes más importantes. Dona Betty, la mujer del dueño del supermercado más grande de la ciudad, acudía todas las semanas para someterse a una gama completa de tratamientos. Doña Rosa, directora del banco local, solo confiaba en Adalira para el cuidado de sus manos. La señora Cristina, la única notaria de la ciudad,
Se convirtió en cliente habitual después de que Adalira le hiciera un impecable maquillaje de boda para su hija. Los ingresos superaron todas las expectativas. En el primer mes, el salón obtuvo 8.000 reales de beneficio neto. El segundo mes, 12.000. Al sexto mes, la cifra había alcanzado los 18.000 reales mensuales. La mitad de esta cantidad, 9.000 reales, correspondía a Adalira. Era 10 veces lo que Emiliano ganaba en la fábrica. La independencia económica le cambió la vida. Adalira alquiló un piso de 2 habitaciones en el centro histórico de la ciudad, en un hermoso edificio colonial de techos altos y grandes ventanales. Un dormitorio, un salón, un despacho, una cocina espaciosa. Después de meses viviendo en un sofá-cama, parecía un lujo increíble. El mobiliario se fue comprando poco a poco, con cálculo y gusto. Adalira eligió muebles de alta calidad pero no ostentosos, electrodomésticos modernos y bonitos tejidos. Valerita dio algunos consejos sobre interiorismo y el piso resultó elegante y acogedor al mismo tiempo. El armario también necesitó una renovación completa. La propietaria de un prestigioso salón no podía vestir como una manicurista de un establecimiento de provincias. Adalira estudió revistas de moda, consultó a Valerita y poco a poco fue formando su propio estilo. Vestidos estrictos pero elegantes para el trabajo, ropa cómoda para el día a día, algunos conjuntos de vestir para ocasiones especiales, zapatos, bolsos, accesorios, todo se compraba con esmero, prestando atención a la calidad y la durabilidad. Una adquisición especial fue un coche, un sedán de segunda mano, pero en buen estado, de color azul oscuro, que solo tenía 3 años. Adalira aprendió a conducir durante mucho tiempo, recibió clases de un instructor, temblaba antes del examen en la policía de tráfico. Pero cuando se sacó el carné y condujo su propio coche al trabajo por primera vez, se sintió una mujer verdaderamente independiente. Las relaciones con Claudia no se estropearon, a pesar de los drásticos cambios en su vida. Su amiga se alegraba sinceramente del éxito de Adalira, aunque a veces una ligera tristeza brillaba en sus ojos. Sus vidas tomaron rumbos diferentes. Una se convirtió en una empresaria de éxito, la otra seguía vendiendo telas por un modesto sueldo. Pero su amistad siguió siendo fuerte y Adalira visitaba regularmente a Claudia, la invitaba a restaurantes y le hacía regalos. La vida social también cambió. Adalira se convirtió en una figura destacada de la ciudad. La invitaban a diversos actos, presentaciones, eventos benéficos. Aprendió a comunicarse con personas influyentes, a mantener relaciones comerciales, a ser agradable en la conversación sin perder su dignidad profesional. Los momentos en que antiguas clientas del salón de María Fernanda se la encontraban por casualidad en la calle o en una tienda eran un placer especial. Sus miradas de sorpresa, los intentos de ocultar su asombro al ver su transformación, los torpes intentos de entablar conversación, todo ello era una agradable venganza por años de abandono. Dona María, una antigua jefa, había entrado una vez en bella forma, aparentemente por curiosidad. Pasó mucho tiempo mirando el interior, preguntando precios a la recepcionista, observando el trabajo de los artesanos. Cuando Adalira vino a saludarla, la anciana apenas pudo ocultar sentimientos encontrados, orgullo por su antigua empleada y envidia por su éxito. «Bien hecho, Adalira», dijo con una sonrisa tensa. «Has llegado muy lejos, pero no olvides dónde empezaste». «Claro que no, doña María. La experiencia de trabajar para ti me ha enseñado mucho». Era cierto. Los años pasados en un sencillo salón habían permitido a Adalira comprender lo que querían los clientes, cómo comunicarse con ellos, cómo crear una atmósfera de confianza y comodidad. Pero ahora aplicaba estos conocimientos a un nivel completamente distinto. En su vida personal, Adalira seguía soltera, pero eso no le preocupaba. Hacía 4 meses que se había divorciado oficialmente de Emiliano y era libre. Algunos hombres intentaron cortejarla.
Los clientes del salón a veces la presentaban a familiares o amigos solteros, y también había conocidos en eventos de negocios. Pero Adalira no tenía prisa por iniciar una nueva relación. Los recuerdos de su matrimonio estaban demasiado frescos. La independencia que había conseguido era demasiado valiosa. Intentó no pensar en Emiliano ni preguntar por él, pero en un pueblo pequeño era imposible evitar la información sobre su ex marido. De conocidos casuales llegaban retazos de cotilleos, que seguía trabajando en la fábrica, que vivía con Nereida en el mismo piso, que iba a menudo a los bares. Un jueves, al final de la jornada laboral, mientras Adalira terminaba un tratamiento para el último cliente del día, hubo una conversación que la hizo pensar en el pasado. La clienta era Donna Roberta, la esposa de un mecánico local, una mujer de unos 40 años que desde hacía poco frecuentaba con asiduidad el salón. Adalira, dijo mientras la técnica le aplicaba el acabado a las uñas, ¿sabía que su ex marido se encuentra en una situación difícil? Adalira se estremeció, pero siguió trabajando, intentando mantener la calma. No, no lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Mi Carlos lo conoce de la fábrica. Dice que Emiliano siempre pide dinero prestado a sus compañeros, que ¿cómo se llame? Nereida resultó ser una novia muy cara. Siempre exige regalos, entretenimiento, ropa bonita, y gana lo que gana, centavos. Donna Roberta estaba claramente disfrutando de la historia, sin darse cuenta de lo tensa que estaba Adalira. Carlos dijo que Emiliano llegó a endeudarse seriamente. Pidió un préstamo al banco para comprarle a Nereida un abrigo de piel para Nochevieja. Está acostumbrada a la buena vida. En el supermercado donde trabajaba, con todos los productos a mano, podía permitirse algo, y ahora le exige lo mismo. Adalira terminó el procedimiento y empezó a guardar los instrumentos, intentando no mostrar su excitación. Además, continuó el cliente, es una chica joven, solo tiene 28 años. Quiere divertirse, ir a restaurantes, vestirse bien. ¿Y qué puede ofrecer? El sueldo de un obrero de fábrica y fiestas de cerveza con los amigos. Quizá encuentre un trabajo extra, dijo Adalira con neutralidad. ¿Dónde podría encontrar uno en nuestra ciudad? Trabaja 12 horas al día en la fábrica. Carlos dijo que Emiliano estaba agotado. Está delgado, demacrado, frunce el ceño todo el tiempo. Y Nereida monta un escándalo cuando no tiene suficiente dinero para sus caprichos. Doña Roberta se levantó de la silla, admirándose las uñas. Así son las cosas, querida. Pensé que había conseguido una amante joven, y tuve suerte. Pero resultó que la vieja era mucho mejor. Al menos no le exigiste lo imposible, te conformaste con menos. Adalira acompañó a la clienta hasta la salida, respondió mecánicamente a su agradecimiento, programó el próximo encuentro, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Así que el cuento de hadas de Emiliano con la joven belleza no fue tan de color de rosa como había esperado. Tras el cierre de la peluquería, Adalira permaneció largo rato sentada en su despacho, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Debía sentir satisfacción por los fracasos de su ex marido? ¿O lástima por el hombre con el que había vivido 8 años? Los sentimientos eran encontrados y contradictorios. Por un lado, era justo que Emiliano se enfrentara a las consecuencias de su elección. Había dejado a su mujer por una joven amante, la había humillado, la había echado de casa. Ahora estaba recogiendo los frutos de su decisión. Por otro lado, Adalira se dio cuenta de que, si él no la hubiera abandonado, ella nunca se habría independizado, nunca habría descubierto sus habilidades para los negocios, nunca se habría convertido en la mujer de éxito que era hoy. Paradójicamente, la traición de Emiliano había sido el impulso para una vida mejor. Mientras hacía la maleta y se preparaba para volver a casa, Adalira pensó en lo extraño del destino. Hace 6 meses era una mujer humillada y abandonada, sin dinero ni perspectivas. Hoy era la dueña de un negocio próspero, independiente y con éxito. Y la que la consideraba una carga y una perdedora, se encontraba en una situación difícil,
La vida sabía dar sorpresas, y no siempre eran desagradables. El viernes fue un día especialmente ajetreado. Desde la misma mañana en el salón, bella forma, no amainó el bullicio. 3 peinados de novia, 2 tratamientos faciales complejos, varias coloraciones complejas. Adalira coordinaba el trabajo de los maestros, ella misma recibía a los clientes más exigentes, se aseguraba de que todos los procedimientos se realizaran al más alto nivel. A las 6 de la tarde, el flujo principal de clientes había disminuido, pero el trabajo continuaba. Marina estaba terminando un peinado complicado para una presentadora de la televisión local. Carla estaba realizando un procedimiento de rejuvenecimiento para la mujer de un banquero. Los demás maestros estaban limpiando después de un día ajetreado. Adalira estaba de pie junto al mostrador de la recepcionista, comprobando el horario de mañana y discutiendo con la chica los detalles del próximo evento. Un desfile de moda para un diseñador local, en el que las maestras del salón iban a maquillar a las modelos. Llevaba un estricto vestido azul oscuro, el pelo bien peinado y un maquillaje impecable. En los últimos meses, Adalira había aprendido a parecer una profesional de alto nivel. El timbre de la puerta la hizo levantar la cabeza. Una mujer joven con un abrigo rojo brillante entró en el salón, seguida de un hombre con una chaqueta de trabajo. Adalira reconoció a ambos de inmediato, a pesar de que hacía 8 meses que no se veían. Nereida parecía tan desafiante como la noche en que Adalira la había sorprendido en el salón de su casa. Rubia con el pelo largo, maquillaje brillante, bolso caro en la mano. Pero la ropa era claramente más barata que antes, y había cierto nerviosismo en sus movimientos. Emiliano había cambiado radicalmente. Delgado, demacrado, con profundas arrugas alrededor de los ojos, parecía mayor de sus 35 años. Su chaqueta de trabajo estaba raída, sus zapatos necesitaban reparación. Se comportaba de forma diferente, no con la confianza agresiva que había mostrado durante el divorcio, sino con una expresión encorvada y cansada. La administradora Julia se levantó para recibir a los visitantes con una sonrisa profesional. Bienvenidos al salón Bella Forma. ¿En qué podemos ayudarle? Nereida recorrió el interior del salón con mal disimulada admiración. Evidentemente, no esperaba ver semejante nivel en una ciudad de provincias. Me gustaría pedir cita para cortarme el pelo, dijo, intentando parecer más segura de lo que se sentía. Mañana es el cumpleaños de mi hermana, tengo que estar guapa. Por supuesto, asintió Julia. Aquí tenemos un peluquero estupendo. ¿Qué peinado te gustaría? Mientras Nereida miraba el álbum de fotos de peinados, Emiliano estaba a su lado, arrastrando los pies con torpeza. Su mirada se deslizaba por el salón, observando el costoso equipamiento, los elegantes muebles, los cosméticos profesionales de las estanterías. Sus ojos estaban asombrados. Era evidente que no se había dado cuenta de que podía existir un establecimiento así en su ciudad. Adalira los observaba, sin moverse del mostrador. El corazón le latía más deprisa que de costumbre, pero se sentía tranquila y confiada. Este era su territorio, su salón, su éxito. Era la dueña de la situación. ¿Cuánto va a costar?, preguntó Nereida al ver el precio junto al peinado que le gustaba. 180 reales por un peinado complejo con elementos de trenzado, contestó Julia. Nereida se puso visiblemente pálida. El precio era claramente más alto de lo que esperaba. Miró rápidamente a Emiliano, que se quedó con cara de piedra. Es bastante caro, murmuró. ¿No hay algo más sencillo? Hay un estilo clásico por 120 reales, le ofreció la recepcionista. En ese momento, Emiliano, que hasta entonces había permanecido en silencio, giró la cabeza hacia el mostrador y vio a Adalira. Su rostro atravesó un abanico de emociones, sorpresa, reconocimiento y luego algo parecido a la ira. «Un momento», dijo más alto de lo debido. «¿Qué hace esta en un lugar como este?» Todos en el salón,
Los dueños, los clientes, la recepcionista se giraron al oír aquel grito. Adalira se acercó lentamente, manteniendo una expresión tranquila en el rostro. «Buenas noches, Emiliano», dijo en tono uniforme. «No entiendo qué está pasando», continuó, alzando la voz. «¿Qué demonios haces aquí? ¿Estás pluriempleado como limpiador o te estás pintando las uñas otra vez?» Nereida también reconoció a la ex mujer de su amante y observó con curiosidad. Algo parecido al regodeo brilló en sus ojos. «Explícame». Emiliano avanzó un paso hacia Adalira. «¿Qué hace una mendiga como tú en un salón de élite? Este no es tu sitio. Este es un lugar para gente con dinero, no para perdedoras que ni siquiera pudieron mantener a un marido». Su voz se hizo cada vez más fuerte, atrayendo la atención de todos los presentes. La clienta que estaba bajo el secador se dio la vuelta para ver mejor lo que ocurría. Las maestras dejaron de trabajar, sin saber cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Adalira se quedó quieta, con las manos cruzadas delante de ella y el rostro impasible. Esperó a que Emiliano hablara sin interrumpirle ni mostrar emoción. «¿Crees que por llevar un vestido bonito vas a pasar por lugareña?», continuó. «Todo el mundo te conoce. Todo el mundo se acuerda de cómo eras, un ratón gris que no podía dar un paso sin su marido. ¿Y ahora qué? ¿Has decidido fingir que eres rica?». Nereida soltó una risita, apoyando a su hombre, pero la risa sonaba insegura. Algo en el comportamiento de Adalira la inquietaba. «Emiliano», habló por fin Adalira en voz baja, pero claramente audible. «Parece que no te das cuenta de dónde estás». «Claro que me doy cuenta. En una peluquería cara en la que no se debería permitir la entrada a gente como tú». «Te equivocas». Hizo una pausa Adalira mirando a su alrededor. «La gente como yo pertenece a este lugar, porque soy la copropietaria de este salón». Emiliano se quedó callado, como si se hubiera tragado la lengua. Nereida dejó de reírse y miró a su antigua rival con los ojos muy abiertos. «¿Qué has dicho?», volvió a preguntar Emiliano, pero su voz sonaba insegura. «He dicho que soy copropietaria del Salón Bella Forma», repitió Adalira en el mismo tono tranquilo. «Soy propietaria del 50% de este negocio. Soy la socia gerente». El silencio en el salón se hizo opresivo. Todos los presentes se quedaron paralizados, observando la escena. «No puede ser», murmuró Emiliano. Tú eres... ¿Yo soy qué?», preguntó Adalira, y por primera vez hubo una nota de acero en su voz. ¿Era un mendigo? ¿Una perdedora? ¿Una mujer que no podía mantener a su marido? Dio un paso adelante y Emiliano retrocedió instintivamente. «¿Sabes, Emiliano? Aquí gano más en un mes que tú en todo un año en tu fábrica. Mucho más. Tengo un piso en el centro de la ciudad, mi propio coche, mi propio negocio. Y lo más importante, tengo algo que tú nunca tuviste y nunca tendrás. Amor propio». Emiliano abrió y cerró la boca como un pez varado. Nereida estaba cerca, intentando comprender lo que oía. «¿Y sabes qué es lo más gracioso?», continuó Adalira. «Tengo que darte las gracias. El hecho de que me echaras de casa fue el mejor regalo de mi vida. Si no hubiera sido por eso, seguiría siendo un ratón gris al lado de un patético perdedor». «No me insultes». Emiliano se encolerizó, pero la rabia de su voz sonó poco convincente. «¿Insultarte?». Adalira sonrió. «Solo expongo los hechos. Trabajas en la misma fábrica por el mismo sueldo de miseria. Te has endeudado para mantener a una joven amante. Pides dinero prestado a tus colegas. ¿Y aún así te permites entrar en mi salón y darme lecciones de la vida?». Emiliano se sonrojó hasta la raíz del pelo. Obviamente, la información sobre sus problemas financieros era exacta. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo a muchas cosas», le cortó Adalira, «sobre todo en mi propio establecimiento. Y ahora te pido que abandones el salón, a las 2». «¿Qué?», gritó Nereida. «Somos clientas, venimos a pedir un favor». «Vosotras no sois clientas», replicó Adalira con calma.
Los clientes de Bella Forma son personas que pueden pagar nuestros servicios y que saben comportarse en un establecimiento decente. Vosotros no cumplís ninguno de estos criterios. «Podemos pagar», gritó Nereida, pero le temblaba la voz. «¿Por un estilismo clásico? ¿120 reales?» Adalira le dirigió una mirada apreciativa. «Lo dudo. Y aunque pudieras, después de lo que hizo tu compañera, aquí eres persona non grata». Adalira se volvió hacia la recepcionista. «Julia, acompaña a estas personas a la salida y no serán añadidos a nuestra lista de clientes en el futuro». «Por supuesto, Adalira Olarovna», asintió la chica utilizando el segundo nombre que Adalira había adoptado en honor a su difunta abuela. Emiliano y Nereida se quedaron de pie en medio del salón, sin saber qué hacer. La humillación era completa y pública. Todos los presentes, los maestros, los clientes, la recepcionista, fueron testigos de su vergüenza. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró Emiliano, dirigiéndose a la salida. «No lo creo», replicó Adalira. «Ya me he olvidado de ti, y te sugiero que tú hagas lo mismo». La puerta se cerró tras ellos con un suave tintineo de la campanilla. Se hizo el silencio en el salón, solo roto por el sonido del secador mientras Marina seguía trabajando con la clienta como si nada hubiera pasado. «Siento la desagradable escena». Adalira se volvió hacia los clientes. «A veces en la vida te encuentras con gente que no entiende los límites de la decencia». «En absoluto», respondió la señora bajo el secador. «Al contrario, fue muy esclarecedor de ver. Pusiste a esos groseros en su sitio perfectamente». Adalira asintió y volvió a su trabajo. Por fuera permanecía tranquila, pero por dentro sus emociones estaban a flor de piel. Este era el punto final en el trato con el pasado. Ahora todos sabían en quién se había convertido la exmujer del obrero Emiliano Vargas. Al cabo de una hora, el salón cerró. La última clienta se marchó satisfecha y descansada. Las maestras limpiaron sus puestos de trabajo. Julia hizo recuento de los ingresos del día. Adalira se quedó sola en su despacho, reflexionando sobre lo ocurrido. No sentía ninguna satisfacción por la humillación de su ex marido. La venganza era un sentimiento demasiado mezquino para el nivel al que había llegado, pero había una sensación de finalidad, de cierre definitivo de un capítulo de la vida y de transición completa a otro. Emiliano le había dicho una vez que era una perdedora que no conseguiría nada sin él. Hoy había recibido una respuesta definitiva a sus palabras, no en un piso vacío durante una pelea familiar, sino en público, delante de las personas que mañana difundirían la historia por toda la ciudad. Adalira apagó la luz del estudio y se dirigió a la salida. Mañana sería un nuevo día, lleno de trabajo, planes y oportunidades, y el pasado quedaría por fin en el pasado.